A las 2:30 de la tarde, en el cálido cielo del Caribe, dos F-16 venezolanos surcaron el aire a baja altura, cruzando el horizonte con un rugido ensordecedor. Las alas de los jets cortaban el aire, a tan solo unos cientos de metros sobre el mar. A simple vista, podían parecer una amenaza de rutina, pero no lo eran. El objetivo de estos aviones no era un barco narcotraficante ni una simple zona de entrenamiento. Su objetivo estaba claramente definido: el USS Jason Danem, un destructor de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos, lleno de sensores y misiles, dispuesto a interceptar cualquier amenaza. Los radares del Jason Danem pronto marcaron puntos rojos acercándose rápidamente. En el puente del barco, los oficiales sabían exactamente lo que estaba sucediendo. No era un vuelo inocente. Era una provocación deliberada, una jugada peligrosa, un juego del gallo aéreo. ¿Qué están tratando de lograr?, se preguntaban los marineros. Pero lo que no sabían era que, al hacer esto, los pilotos venezolanos estaban a punto de cometer un error estratégico que cambiaría las reglas del juego. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, necesitaba demostrar fuerza. El golpe reciente de la Armada de los Estados Unidos, que había destruido un bote vinculado con el cartel de los Tren de Aragua, un grupo criminal de gran poder, había sido interpretado en Caracas como una violación directa de la soberanía venezolana. Venezuela estaba herida en su orgullo. Después de años de sanciones, aislamiento y tensiones con Estados Unidos, Maduro vio la oportunidad de enviar un mensaje claro. No somos débiles, pensó. Los F-16 que volaban a tan baja altura no eran solo aviones, eran un símbolo de resistencia. Un símbolo de que Venezuela aún podía desafiar a una de las potencias militares más grandes del mundo. Este acto no era un accidente. Maduro quería mostrarle a Washington que su país no se dejaría intimidar, que su gobierno aún tenía el control de la situación. Pero la jugada tenía un precio. La historia que Maduro quería contar sobre fuerza y resistencia estaba a punto de volverse en su contra. Aún sin saberlo, los pilotos venezolanos estaban a punto de caer en una trampa estratégica. La intimidación, cuando se juega de esta manera, rara vez resulta como se espera. Mientras los F-16 venezolanos cruzaban el cielo caribeño, el USS Jason Danem se mantenía firme, como una fortaleza flotante. A simple vista, la imagen de los aviones de combate acercándose rápidamente podría haber parecido una amenaza real. Pero para la tripulación del destructor, no era más que una simple advertencia de que los tiempos de intimidación ya habían cambiado. Los F-16 de Venezuela, aunque ruidosos y rápidos, eran aviones de la era de la Guerra Fría. Comprados por Venezuela en los años 80, hoy sus piezas de repuesto escaseaban y su tecnología estaba obsoleta. Sin embargo, en las manos de Maduro, esos aviones se convirtieron en símbolos de resistencia. Rápidos, ruidosos, imponentes, pero ya no modernos. Por otro lado, el USS Jason Danem no solo era un destructor de última generación, sino que estaba integrado en una red de vigilancia y defensa tan avanzada que un simple vuelo de baja altitud de un F-16 no era más que una oportunidad para aprender. Equipado con radar de vanguardia y sistemas de defensa como el Aegis Combat System, el Jason Danem tenía la capacidad de rastrear decenas de objetivos a la vez, desde misiles hasta aviones a miles de kilómetros de distancia. Los pilotos venezolanos, intentando mostrar fuerza, no sabían que sus propios movimientos los estaban exponiendo, sin posibilidad de esconderse. La diferencia de poder no era solo visible, sino palpable en cada momento. El USS Jason Danem estaba preparado. Cada miembro de la tripulación sabía exactamente qué hacer. Cuando los aviones F-16 comenzaron su vuelo rasante, el capitán del destructor mantuvo la calma, cruzó los brazos y miró la pantalla táctica. No era el momento para reaccionar de manera impulsiva. La estrategia de los Estados Unidos era clara: no escalar la situación, a menos que fuera absolutamente necesario. La primera advertencia fue transmitida en una radio clara, pero sin ansiedad, por un oficial estadounidense. Aeronaves no identificadas se están acercando a un barco de guerra de los Estados Unidos que opera en aguas internacionales. Mantengan una distancia segura. El mensaje fue directo, pero no provocativo. Los pilotos venezolanos, al no responder, optaron por ignorar la advertencia. En ese momento, uno de los aviones aceleró y pasó a toda velocidad por la proa del destructor, dejando una estela de fuego en sus motores. Pero, a pesar de la amenaza inminente, la tripulación no cedió ante el pánico. Sabían que cualquier acción precipitada podría desatar un conflicto mucho mayor. El capitán mantuvo la calma y dio la orden: sigan el curso, mantengan la calma y que los sistemas de defensa se encarguen del resto. Mientras tanto, el sistema de radar avanzaba, monitoreando cada movimiento de los jets enemigos. Aunque el Jason Danem estaba armado hasta los dientes, su objetivo era claro: no disparar a menos que fuera una amenaza directa.
La clave era evitar un conflicto innecesario, incluso si la provocación parecía clara. La verdadera fuerza de la Armada de los Estados Unidos no estaba en sus misiles o en sus armas, sino en su capacidad para resistir la provocación, mantener la calma y esperar el momento adecuado para actuar. Mientras los F-16 de Venezuela pasaban rasantes sobre el Hudson Danem, los pilotos no sabían que cada movimiento que realizaban estaba siendo registrado y analizado por los sistemas de inteligencia del destructor. A medida que volaban a baja altura, las ondas de choque de sus motores reverberaban sobre el agua, y las señales de sus radares y comunicaciones eran absorbidas por el avanzado sistema de guerra electrónica del USS Hudson Danem. Cada ráfaga de radar, cada emisión de frecuencia, cada palabra transmitida por los pilotos a sus bases en tierra era registrada. El radar /diagonal SLQ-32 del Hudson Danem, un sistema de guerra electrónica de última generación, estaba escuchando y recolectando estos datos sin que los pilotos venezolanos pudieran detectarlo. La nave no solo estaba evitando un enfrentamiento directo, sino que estaba recopilando una base de datos invaluable sobre las capacidades de los aviones enemigos. Al volar tan cerca y con tanta potencia, los F-16 también dejaban un rastro térmico considerable. Los sensores infrarrojos del Hudson Danem capturaban cada estela de calor dejada por los motores a reacción de los aviones. Este tipo de información era vital para los analistas de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, ya que les permitía entender el comportamiento de los aviones, su rendimiento bajo estrés, y lo más importante, las debilidades inherentes a los viejos F-16. Lo que Venezuela intentaba hacer para intimidar, de hecho estaba entregando una gran cantidad de datos que los Estados Unidos podían analizar en detalle. Cada giro, cada comunicación, cada emisión de radar se almacenaba como si fuera una fotografía de las capacidades del ejército venezolano. El Hudson Danem no había disparado ni un solo misil, pero estaba obteniendo una ventaja estratégica invaluable. En lugar de ser intimidados, los Estados Unidos estaban fortaleciendo su conocimiento sobre las capacidades de sus adversarios, lo que les permitiría anticipar cada movimiento en el futuro. Al final, la provocación había sido un regalo disfrazado para la inteligencia estadounidense. Lo que Venezuela pensaba que era una demostración de fuerza, en realidad estaba siendo utilizado como una oportunidad para recopilar información vital. La respuesta de los Estados Unidos fue inmediata, pero calculada. El Pentágono, al observar la provocación, no se dejó llevar por el impulso de una reacción explosiva. En cambio, se hizo una decisión estratégica: enviar una fuerza aérea mucho más avanzada a la región. Pocos días después del incidente, el USS Hudson Danem no estaba solo. La Marina de los Estados Unidos envió a Puerto Rico a un escuadrón de aviones F-35 Lightning II, los más avanzados del mundo. Estos cazas de quinta generación, diseñados para evadir radares y neutralizar defensas aéreas antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar, representaban una fuerza de disuasión mucho mayor que los envejecidos F-16 venezolanos. Mientras los jets F-16 venezolanos volaban en formaciones obsoletas, los F-35, con sus capacidades furtivas y de guerra electrónica, estaban listos para cualquier confrontación. Los Estados Unidos habían dejado claro que no tolerarían provocaciones adicionales. La advertencia había sido dada, pero ahora el mensaje era aún más fuerte: cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza sería derribada. Con la llegada de los F-35, la situación se volvía aún más desproporcionada. La diferencia de poder, antes visible, ahora era innegable. Venezuela, con su aviación envejecida, no tenía los recursos para igualar esa amenaza. Y sin embargo, la presión de Maduro y sus fuerzas armadas seguía. Este movimiento estratégico no solo fue una respuesta táctica, sino una clara declaración de que la provocación de Venezuela había cruzado una línea peligrosa. Los Estados Unidos, al mantener la calma inicialmente, ahora habían incrementado las apuestas. La maniobra de intimidación de Venezuela, lejos de fortalecer su posición, solo sirvió para exponer sus debilidades. A nivel internacional, el acto de desafiar abiertamente a la Armada de los Estados Unidos no logró el efecto esperado. En lugar de mostrar poder, reveló cuán vulnerable se había vuelto Venezuela en el campo militar. Los F-16 venezolanos, con su tecnología anticuada, no podían competir con los sistemas de defensa y la inteligencia avanzada de los Estados Unidos. Cada vuelo bajo, cada emisión de radar y cada comunicación interceptada no solo demostraba la obsolescencia de su fuerza aérea, sino que también dejaba al descubierto la falta de recursos para mantener una flota aérea moderna. La ironía de todo esto es que, mientras Venezuela intentaba proyectar fuerza, en realidad estaba entregando a Estados Unidos un catálogo completo de sus capacidades militares, incluidas las debilidades más críticas. Cada dato recolectado por el Hudson Danem aumentaba la capacidad de la inteligencia estadounidense para anticipar los movimientos futuros de Venezuela.
En lugar de mostrar una nación fuerte y resistente, la provocación terminó reforzando la imagen de un país con una aviación envejecida, incapaz de enfrentar a una potencia global moderna. En ese juego de poder, Venezuela había perdido mucho más de lo que había ganado. Al final, la lección del incidente es clara: la calma y la paciencia pueden ser más poderosas que la fuerza bruta. Venezuela, al intentar intimidar, subestimó la capacidad de Estados Unidos para mantenerse sereno bajo presión, y en lugar de una confrontación inmediata, los Estados Unidos usaron la provocación como una oportunidad para recopilar información vital. La diferencia de poder entre las dos naciones era abismal, pero la verdadera victoria de los Estados Unidos no fue en el aire, sino en la inteligencia. Mientras que Venezuela se concentraba en una demostración ruidosa de fuerza, Estados Unidos simplemente escuchaba, recopilaba y observaba. La inteligencia adquirida a partir de la actuación de los F-16 venezolanos no solo fortaleció la defensa de Estados Unidos, sino que también les permitió anticipar futuros movimientos. La moraleja aquí es que, a menudo, la guerra moderna no se libra con misiles y aviones, sino con información y paciencia. Los detalles que la Venezuela intimidada dejó al descubierto se transformaron en una ventaja estratégica para Estados Unidos. Al final, la provocación de Venezuela no solo no alteró el equilibrio de poder, sino que lo fortaleció aún más a favor de los Estados Unidos. La lección para cualquier adversario que intente desafiar a una potencia global es simple: no subestimes el poder del silencio y la paciencia.